Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a la hora que estés viendo este video. Nuevamente te doy gracias por estar ahí, por darle play y espero que el Señor en este día hable a tu vida, a tu corazón, con un título algo especial. También podemos decirle que es algo rarito, pero un mensaje muy especial, un mensaje muy directo también. Y el día de hoy te voy a hablar de esas veces que parece que el Señor no está haciendo nada, chavite, que muchas veces decimos, ¿y el Señor dónde está? ¿Dónde está Dios, pues? En esta ecuación, ¿dónde está? Él me dijo que iba a estar conmigo. Yo no veo que haga algo porque esto mejore o esto cambie. Yo me pregunté muchas veces en la pandemia, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está? Él lo dijo que va a estar con nosotros. ¿Dónde está? Me hice esa pregunta como si el Señor estuviera específicamente y única y específicamente para mí, ¿verdad? Y bueno, todo ello conllevó a este mensaje. Al final fue un aprendizaje y, y quiero transmitírtelo también porque es un aprendizaje muy hermoso. Y el día de hoy te voy a hablar de una persona que muchos conocemos. Te voy a hablar de José. José el soñador, como se conoce. En la escuelita de verano nos hablaban mucho de este tipo, de este gran hombre de Dios que fue usado y siento yo que fue un hombre muy amoroso y ya sabrás por qué. José habitaba en Canaán, ¿verdad? Con su padre Jacob, que el Señor también lo llamó Israel, ¿verdad? Israel fue el heredero de la promesa que le correspondía a Esaú, su hermano. Este es Jacob, estoy hablando de Jacob en este momento. Fue el heredero de la promesa que le correspondía a su hermano Esaú, pero Esaú le vendió la promesa a Jacob por unas lentejas. Y es en serio, esto lo relata en su palabra. En Génesis, a partir del capítulo 37, la Biblia nos empieza a relatar acerca de la vida de José, del hijo más querido, dice su palabra, de Jacob, ¿verdad? Jacob lo amaba, dice, porque lo tuvo en su vejez y lo amaba más que sus hermanos. A la edad de 17 años, Jacob fue vendido a Egipto por sus hermanos porque sus hermanos lo aborrecían, dice su palabra. Los hijos, dice su palabra, de Silpa y de Bila. Las dos mujeres eran de Jacob. Entonces Jacob dice que amaba tanto a su hijo que le hizo una túnica muy emblemática de este personaje, una túnica de colores a José. Entonces José el soñador dice su palabra que tuvo un sueño, ¿verdad? Tuvo un sueño donde literalmente dice su palabra que José había soñado un sueño y dice que él soñó que habían varios manojos a su alrededor y él estaba en medio. Él era un manojo en medio y que su manojo estaba derecho y le dice a sus hermanos, oigan este sueño, les dice. Yo soñé, dice, que yo tenía un manojo, yo era un manojo que estaba recto. Y que ustedes alrededor mío se inclinaban ante mí. Y entonces dicen sus hermanos, dice, y por ello lo aborrecieron más, dice su palabra, ¿verdad? Y dice, entonces significa que nosotros nos vamos a inclinar ante ti. ¿Qué rayo estás diciendo? Les dice. Entonces empezaron a aborrecer más a José, tanto así que hicieron un complot contra él. Vamos a matarlo. ¿Y si lo matamos? ¿Qué pasa si lo matamos? Entonces, dice su palabra que no lo mataron, ¿verdad? Eh, José, vamos a analizar bien esto. José tenía 17 años. En este momento yo tengo 17 años. Gracias a Dios que no tengo hermanos. Un punto a mi favor en ese sentido. Y dice su palabra que sus hermanos lo aborrecían, ¿verdad? A la edad de 17 años porque era el consentido, el más querido. Siempre el chico va a ser más querido y sus hermanos lo aborrecían. Y lo odiaban tanto que querían matarlo. Entonces ellos lo odiaban a tal punto de que querían matarlo, asesinarlo. Entonces ellos, dice su palabra, hacer un complot, ¿verdad? Para asesinarlo. José venía de parte de su padre para ver que sus hermanos estuviesen haciendo lo que su padre les había dicho, que era cuidar las ovejas. Dice su palabra que mientras José iba caminando a Siquem, que era el lugar donde se supone deberían de estar, se encontró con un hombre y dijo, ¿qué buscas? Entonces dijo José, a mis hermanos.
Y este hombre le dice, no, oí de que uno de ellos dijo, vamos a Dotán. Entonces fue hacia Dotán, fue hacia ahí, y dice su palabra que ellos estaban armando un complot para matarlo. Y dice Rubén, uno de sus hermanos, no, no lo matemos, mejor ya que viene, metámoslo a una cisterna. No derramemos sangre inocente, dice, no derramemos sangre ahorita. Entonces, ellos en su maldad le estaban haciendo un bien a José, pero en el momento no se veía. Entonces, llega el punto en el que José llega, ellos lo echan a esta cisterna, para hacerles el cuento un poquito más cortito. Entonces dice que van pasando unos ismaelitas, dice su palabra. Y entonces ellos los venden a ellos y ellos iban hacia Egipto. Entonces, José ahora es vendido por su propia familia. Dice su palabra que pasan unas horas, sus hermanos dice que matan un carnero, una cabra, y agarran su túnica, que se le habían quitado su túnica de colores, la manchan con la sangre de esta cabra, la llevan a su padre y le dicen, tu hijo ha sido brutalmente asesinado por una bestia, por un animal feroz, ¿verdad? Entonces su padre dice que tiene ganas de morirse ya, porque su hijo amado ha muerto. Entonces José no murió, José fue llevado hacia Egipto. Entonces, ya que está allá, Potifar, un general de Egipto, se puede decir que lo toma como su, ¿verdad? Como su esclavo, se podría decir. Su esclavo personal, como su asistente. Dice la palabra de Dios que José era de buen parecer ante los ojos. Entonces, la esposa de Potifar tenía ganas de estar con José, ¿verdad? Tenía ganas de estar con José y José obviamente la repele. Y dice su palabra que cuando la esposa de Potifar intenta seducirle, le agarra, le quita un vestido, una prenda de su ropa. Entonces ella tiene que disimular, ¿no? Porque si no, pues ella va a ser la culpable y la van a matar. Entonces ella empieza a decir, oh, José intentó acercarse a mí. Y bueno, y Potifar le creyó obviamente a su esposa y José es enviado a la cárcel. José es enviado a la cárcel donde se puede decir que interpreta los sueños de dos personajes, de dos personas que están ahí con él en la cárcel. Entonces dice la palabra de Dios que no se nos pase esto. El encargado de la cárcel también dejó de encargado a José. O sea que cuando él no estaban sus horas de descanso, José era el encargado de la cárcel. Tanto en favor de Dios tenía José que incluso en la cárcel José estaba al mando de ahí. Entonces dice su palabra que interpreta los sueños de estos dos hombres. Y esto de alguna manera llega a los oídos del faraón. Y el faraón oye de este hombre, dice que él tiene un sueño, ¿no es cierto? Entonces, tiene un sueño que 7 vacas bonitas salen de un río. Y 7 vacas feas, escuálidas y desnutridas se comen a estas otras 7 vacas muy bonitas. Dice su palabra ya que entonces no llama a todos los sabios de ahí, a los magos, y no pueden interpretar este sueño. Entonces él dice, necesito saber qué significa esto. Entonces le cuentan, bueno, nosotros sabemos de un tal José que sabe interpretar sueños. Le cuenta uno de sus ¿verdad? Y de sus chefs, ¿verdad? Personales del faraón. Yo tenía un sueño, él me lo interpretó. Y bueno, él se llama José, ¿no? Entonces mandó a llamar a José ante la presencia del faraón. Y le dice, cuéntame, ¿cuál es tu sueño? Entonces el faraón le dice, bueno, mira, 7 vacas muy lindas salen de un río, están hermosas. Y después salen otras 7 vacas y se las comen, las devoran. Entonces
José piensa y dice, bueno, estas 7 vacas bonitas son 7 años de prosperidad, 7 años de gran armonía, de gran paz aquí en Egipto, de hermosura. Y después pasan otros 7 años donde hay sequía, donde hay maldad, donde hay hambre, hay peste, ¿verdad? Donde hay hambre, perdón. Aquí también en Egipto. Entonces dice que por todas esas tierras hubo hambre. Llegó el hambre incluso a la tierra donde habitaban su padre y sus hermanos, en Canaán. José entonces está ahí. Para este entonces José tiene tanto intelecto, tiene tanto favor de Dios, que José se hace el segundo al mando de Faraón. Entonces yo me imagino, retrocediendo un poquito, que José llega a un punto en su vida en el que parece que todo le está saliendo mal. Lo venden sus hermanos. Llega a Egipto. Después va a la cárcel. Llega yo creo que un momento en la vida de... Llega un momento yo creo que en la vida de José donde José dice, ¿qué está pasando? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en estos momentos? ¿Dónde? Entonces todo ello conllevaba un proceso, conllevaba un crecimiento y un aprendizaje para José. José entonces es el segundo al mando de Faraón. José ya es grande en Egipto. Entonces sus hermanos, llega un tiempo en el que sus hermanos llegan, después de haber pasado los 7 años de prosperidad, llegan los 7 años de maldad, de sequía, donde no hay comida. Entonces dice que su padre envía a sus hermanos, el padre Jacob envía a todos sus hijos a Egipto, donde hay alimento, para que compren. Entonces José los reconoce, estos son mis hermanos. José les hace pasar por algo que después José lo convertiría en algo bueno para sus hermanos. Fíjense cómo está aquí todo planeado por el Señor primeramente. Entonces José los reconoce, les dice que si tenían más hermanos, y les dice, sí, tenemos uno más pequeño llamado Benjamín. Entonces dice, quiero que traigan a su hermano Benjamín. Él toma a uno de ellos, de sus hermanos, y lo mete preso. Y sus hermanos salen por Benjamín. Entonces su padre Jacob se entristece aún más, ¿verdad? Primero José, ahora Benjamín. Dice, la verdad no iré contento al Seol si me le pasa algo a mi hijo más pequeño, mi más amado, dice Jacob. Entonces sus hermanos llevan a Benjamín ante José. Ellos no sabían que era José. Entonces José hace un par de cosas, ¿verdad? Que parece que fueron sus hermanos quien lo hicieron, pero realmente fue José quien lo hizo. Primero mete una copa de plata en la bolsa de uno de ellos, que es Benjamín. Uno de ellos intercede por Benjamín. Le dice, bueno, si hermano Benjamín no llega a mi casa, la verdad es que mi padre pues no va a estar feliz. La verdad, Señor, le dice, prefiero quedarme yo, por favor. Entonces llega el punto en el que José ya no puede más. Dice que se va a su recámara y tiene llanto, tiene muchos sentimientos encontrados, y se empieza a llorar. Después regresa. Dice la palabra después que tiene una cena con ellos. Me estoy saltando varios puntos para hacerte esto un poquito más corto, en el que llega el momento en el que él se da a conocer, dice su palabra, ante sus hermanos. Entonces ellos no lo pueden creer. Dice, ¿cómo? ¿Este es mi hermano José? Entonces tienen un reencuentro. José le dice que le hablen a su padre. Su padre de momento no cree que su hijo está vivo, pero se llena de gozo, de esperanza y de alegría, y va a Egipto.
y se llena de gozo cuando ve a José, su hijo, y se tira a su cuello y los dos comienzan a llorar. Dice su palabra que finalmente José muere lleno de días, ¿verdad? Entonces, José fue una persona muy bendecida, pero al principio de su vida no se veía muy bendecida su vida. Si tú te quedas en el punto en el que José entra a la cárcel por algo injusto que le sucedió, tú ves, esta es una historia muy triste, es una historia muy... Pero cuando llega al final parece una película de Hollywood, que todo termina bien, todo termina con felicidad, una película de Disney, ¿no? Que termina todo lleno de gozo. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Hubo un proceso, un crecimiento, una enseñanza donde parecía que no había nada. Parecía que Dios no estaba ahí. ¿Dónde está Dios aquí? Y yo no sé cuál sea en este momento tu Egipto, mi querido, mi querida. ¿Qué es lo que tú estés pasando? Que realmente Dios está conmigo. Pero déjame decirte que cuando más parece que no está, Él está. ¿Viste esa canción que dice más o menos así? Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Tú siempre estás sobrando. Bueno, el Señor siempre está obrando. Siempre está. Aunque parezca que no, nosotros no podemos ver a Dios, señores. Pero Él siempre está obrando y Él te dice, ¿realmente tú crees que yo no estoy haciendo nada? Por eso titulé este mensaje, nada. ¿Realmente crees que el Señor no está ahí? ¿Crees que no está haciendo nada? Cuando más oscura está la noche, más cerca está el amanecer. Mientras peor parezca tu vida, más bendecida será al final, porque Dios te lo dice. Él está contigo, mi querida, mi querido. No te dejará como estuvo con José, como estuvo con Moisés, como estuvo con Josué, como estuvo con Abraham. Estará contigo. No te dejará ni te desamparará. Él siempre estará contigo. Yo, dice el Señor, yo siempre estaré contigo todos los días de tu vida. Siempre, 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 aunque parezca que no, yo estoy contigo, estoy secándote las lágrimas, te estoy abrazando, aunque parezca que no estoy haciendo nada, yo estoy obrando porque yo soy tu redentor, yo soy tu roca, soy tu escudo, confía en Él, porque Él está ahí, aunque parezca que no, Él siempre está obrando, aunque parezca que no, sí está ahí, porque Él está en todo lugar, en todo momento, aunque parezca que no está obrando. Él está obrando. Aunque parezca que no está haciendo nada, Él lo está haciendo todo para que tu vida cambie. Aunque parezca, uy, qué malo es eso que me está pasando, el Señor te dice, lo que viene será mejor. Créelo, aunque parezca imposible de creerlo, ten fe, mi querido, mi querida, no baje los brazos, sigue manteniendo tu fe. Porque eso es lo único que te va a mantener. Créelo, créelo. Y cree en el Señor, cree que Él estará contigo porque Él está contigo. Y Él te dice que te ama y no te dejará. Bendiciones.